¿Te imaginas esta terrible escena? Un bus cae a un lago profundo. Desesperación, la gente se ahoga, de pronto una mano jala a alguien y lo rescata llevándola a la superficie. Este fue un acto que ocasionó que ese día varias personas se salvaran. ¿Quién es el hombre capaz de tan valiente acto para ayudar a otros? Estamos hablando de Shavarsh Karapetyan y en este video conoceremos algo de su historia. Él fue un nadador profesional que arriesgó su vida 10 metros bajo el agua arrojándose a un lago contaminado para salvar a personas que estaban a punto de perder la vida en las profundidades. Niñez y familia. Nacido el 19 de mayo de 1953 en Kirovakan, República Soviética de Armenia. En 1964, su familia se mudó a Ereván, donde Shavarsh se graduó en 8 grados de la escuela y luego ingresó en una escuela técnica de mecánica automotriz. Luego en su juventud, siguiendo el consejo de un amigo de la familia, comenzó a nadar y luego se dedicó al buceo. Entre los años de 1975 y 1976 sirvió en las filas del ejército soviético en una de las unidades del Distrito de Defensa Aérea de Bakú. Carrera deportiva. Karapetyan fue reconocido en sus tiempos de deportista como maestro de honor de deportes de la antigua Unión Soviética, alcanzando varios récords mundiales de natación con aletas. Fue probablemente el mejor nadador con aletas de la historia. La natación con aletas es considerada una modalidad deportiva, no olímpica. Es una disciplina muy popular en el este de Europa y que viene a ser como la natación tradicional y se practica para distancias que oscilan entre los 50 metros y los 20 kilómetros. Durante su carrera de nadador, batió 11 récords del mundo y se proclamó campeón mundial 17 veces, campeón europeo, 13 veces y campeón de la URSS, 7 veces. 16 de septiembre de 1976. Un día jueves 16 de septiembre de 1976, Karapetyan se encontraba entrenando con su hermano Kamo, también nadador con aletas. Recién acababan de terminar su habitual distancia de 20 kilómetros, 12 millas, corriendo alrededor del lago Ereván, cuando oyó un sonido muy fuerte de choque y vio el hundimiento de un trolebús, que había perdido el control. Según investigaciones se dice que a su conductor le dio un infarto, lo que provocó la caída del bus desde la pared de una presa. Esto ocasionó que casi un centenar de pasajeros se encontraran atrapados en una trampa de hierro, hundiéndose rápidamente hasta el fondo del lago. El trolebús cayó en una profundidad de 10 metros aproximadamente. Fue cuando en un acto reflejo Karapetyan nadó hasta la profundidad a pesar de las condiciones de visibilidad casi nula, debido al aumento de sedimentos del fondo, rompió la ventana trasera con las piernas. El trolebús estaba lleno con 92 pasajeros. Karapetyan sabía que tenía poco tiempo y haciendo un tremendo esfuerzo usó toda su destreza y fortaleza empleando entre 30 y 35 segundos por cada persona que salvó. De las propias palabras del mismo Karapetyan en una entrevista contó lo siguiente: tuve que sumergirme rápidamente, como en el entrenamiento, 5 inhalaciones y exhalaciones, y hacia abajo. Para cada persona, 30-35 segundos. En algún momento, perdí el conocimiento bajo el agua y automáticamente saqué una silla. Por supuesto que había un riesgo muy grande para Karapetyan, ya que lo más probable era que las personas que se estaban ahogando instintivamente se aferraran a su rescatista y lo tiraran hacia abajo, pero al ser un nadador con aletas profesional, Shavarsh superaría este obstáculo. En momentos difíciles como este, el amor por el prójimo se hace más fuerte. Se sumergió en las aguas frías y turbias del lago Ereván alrededor de 40 veces, entrando y saliendo a través de vidrios rotos, forzado a buscar a tientas a la gente en la oscuridad. Cada zambullida le llevaba alrededor de 30 segundos. En la última zambullida, a punto de desmayarse, salió a la superficie abrazando el cojín de un asiento en lugar de una víctima. Durante mucho tiempo tuve pesadillas con ese cojín. Podría haber salvado una vida más, expresó en otra entrevista el valiente nadador. Finalmente Shavarsh sacó a 37 personas del lago y otras 9 escaparon por sus propios medios a través del cristal roto. La operación de rescate se organizó en cuestión de minutos. Los doctores, que llegaron de un hospital cercano, atendieron a las víctimas en la orilla. Desafortunadamente, solo 20 de las víctimas rescatadas por Shavarsh lograron sobrevivir. En su novena inmersión, los testigos del accidente pudieron ver que tenía el cuerpo completamente cubierto de cristales clavados. Inconsciente y coma. Sin embargo, este acto heroico terminó con su carrera deportiva. El efecto combinado del agua fría, hipotermia, y las múltiples heridas que recibió por los cortes producidos por los cristales, lo dejó inconsciente durante 45 días. La septicemia grave posterior, debido a la presencia de aguas negras en el agua del lago, y las complicaciones pulmonares, neumonía bilateral, le impidieron continuar su carrera deportiva. Estuvo hospitalizado de gravedad durante varias semanas, pero finalmente se recuperó. Su médico dijo que la única razón por la que sobrevivió
fue porque tenía un estado físico privilegiado, debido a su entrenamiento. El múltiple campeón del mundo pagó su hazaña con una carrera deportiva. Mientras estaba en coma en el hospital, su madre no se apartó ni un minuto de la cama de su hijo. Recuperación y consecuencias. La terrible consecuencia es que sus pulmones quedaron tan dañados que jamás podría volver a nadar. El nadador tuvo que dejar el deporte, no soportaba estar abajo del agua, le causaba náuseas. La extraordinaria carrera deportiva del nadador llegó a su fin cuando estaba en su mejor momento. Karapetyan se vio obligado a retirarse de las ligas mayores a la edad de 24 años, habiendo logrado 11 récords mundiales y consiguiendo 17 títulos de competencias mundiales, 13 títulos de competencias europeas y 7 títulos de competencias de la Unión Soviética. Vocación de servicio. Por si fuera poco, el rescate del trolebús tampoco fue el último para Shabarsh. Años después, el 19 de febrero de 1985, un centro comercial de Yerevan se incendió y Karapetyan, que andaba por ahí cerca, no dudó en introducirse para de nuevo, salvar un buen número de vidas. Sufrió graves quemaduras que le tuvieron también varios días en el hospital. En alguna ocasión Karapetyan manifestó lo siguiente: cualquiera de nosotros puede estar en un lugar donde alguien necesita ayuda, incluso en más de una ocasión. Lo más importante es recordar qué es lo que nos hace humanos. Reconocimiento. El logro de Karapetyan no fue reconocido inmediatamente. Todas las fotos relacionadas se mantuvieron en la oficina del fiscal de distrito y solo se publicaron 2 años después. Fue galardonado con la medalla por el rescate de personas ahogadas y la Orden de la Insignia de Honor. Su nombre se convirtió en un nombre familiar en la URSS el 12 de octubre de 1982, cuando Komsomolskaya Pravda publicó un artículo sobre su hazaña, titulado La batalla submarina del campeón. Esta publicación reveló que él era el salvador. Una vez revelada la identidad del héroe, recibió cerca de 60.000 cartas. En 2010, Shabarsh Karapetyan recibió la medalla por el coraje, por decreto del presidente armenio Serge Sargsyan el 24 de mayo. Fue uno de los deportistas que llevó la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Hay un asteroide que lleva su nombre, Shabarsh 3027. Vida actual. En 1991 se trasladó a Moscú, donde se dedicó al negocio. En 1992 abrió el taller de modificación de modelos de zapatos Second Wind, Segundo Aliento, convirtiéndose en propietario de una red de talleres de calzado para la producción de zapatos no estándar, varios cafés y tiendas en el sur de la capital. Fundó la Fundación Benéfica Shabarsh Karapetyan para apoyar el desarrollo de los deportes subacuáticos en Rusia. Ahora reside en la capital rusa y siempre recibe con una sonrisa al que quiera saludarle y comentar con él sus experiencias. Shabarsh Karapetyan tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Mi vida ha resultado genial, tengo riqueza, una esposa maravillosa, 2 hijas inteligentes, graduadas de la universidad, un hijo que tiene 9 años, se regocija Shabarsh. Nosotros, los Karapetyans, somos amantes de la vida. No se puede imaginar qué más habría conseguido de haber podido continuar. Pero Shabarsh se dice un hombre feliz, y cree que las vidas que salvó son el mayor logro de su vida. Frases célebres. Ese asiento todavía me obsesiona y me quita el sueño, podría haber salvado otra vida. No había otra opción, sabía que no sería correcto si el nadador más rápido del mundo estaba allí y ni siquiera trataba de ayudar. La indiferencia es un fenómeno errático. Depende del bienestar de la sociedad. La bondad está nutrida por el amor. Desde el principio debemos enseñarles a nuestros hijos a amarse los unos a los otros. Mi abuelo pasó por 3 guerras sin matar a una sola persona. Le traen un prisionero y él lo libera. La gente estaba orgullosa de la cantidad de personas que mataron, y él estaba orgulloso del hecho de que no envió a nadie al otro mundo. Me dijo, cada persona tiene aproximadamente la mitad de bien y la mitad de mal. Si hay al menos un 1% más de bien, toma este porcentaje y regocíjate de la maravillosa persona que tienes frente a ti. Durante toda nuestra vida, le debemos todo al otro. Esta fue la inspiradora historia de Shabarsh Karapetyan, un hombre de valor, coraje y amor por los demás, otro digno ejemplo que nos inspira a seguir adelante en nuestras vidas. Si deseas que sigamos publicando otras historias dignas y valorables, te invitamos a que te suscribas y que nos brindes un like, y si compartes nuestro contenido nos ayudarás a crecer para seguir publicando contenido de calidad para ti.